Hola, soy Corenza. La noche en que mi padre me dio una bofetada no fue la peor parte. Fue cuando señaló al sofá y dijo, esa es tu cama ahora. El bebé de tu hermano necesita tu cuarto. Y no dije nada. Seguí pagando el alquiler 3 veces, más de lo que solía pagar pensando que era para la casa, pero a mis espaldas. Le entregaron ese dinero a mi hermano y lo llamaron a ayudar a la familia. Pensaba que el silencio mantenía la paz. Pero ese silencio casi me destruyó. ¿Crees que estuvo mal que finalmente lo rompiera? Antes de comenzar, dime desde dónde me estás escuchando y qué hora es allá. Déjame saber en los comentarios abajo. Llegué a casa más tarde de lo usual esa noche, exhausta. El calor de agosto afuera no ayudaba. Pero era el tipo de cansancio que se asienta más allá de la piel. El trabajo me había agotado como siempre. Apenas dejé mi bolso sobre la encimera de la cocina cuando me di cuenta de que algo no. L a casa. Estaba demasiado callada. Entonces lo noté. La puerta de mi antiguo dormitorio. Cerrada con llave. Dudé. Esa puerta nunca había estado cerrada antes. Ni una sola vez en los 14 años que había vivido en casa desde que terminé la universidad y los precios del alquiler se rieron en mi cara. Caminé lentamente por el pasillo, sin escuchar nada más que el zumbido del aire acondicionado y toqué la puerta. Nadie respondió. Toqué de nuevo, más fuerte. Fue ahí cuando escuché pasos detrás de mí. No toques esa puerta. Me giré. Mi padre estaba allí, con los brazos cruzados, su rostro tan frío como si fuera una extraña rompiendo en su casa. Mi madre se mantenía detrás de él, los ojos saltando de mí a la puerta cerrada. ¿Qué pasa? Mi voz se quebró, más por confusión que por miedo. ¿Por qué mi puerta está cerrada con llave? Antes de que pudiera parpadear, la mano de mi padre chocó contra mi rostro. Tropiezo, apoyándome en la pared. Más sorprendida por la sorpresa que por el ardor. Mi mejilla ardía. Lo miré, sin palabras. Esa es tu cama ahora. Señaló directamente al sofá de la sala. Su voz estaba firme, como si no se diera cuenta o no le importara que me hubiera golpeado. El bebé de tu hermano necesita el cuarto. Me quedé allí congelada, escuchando las palabras, sin entenderlas. Papá, ¿qué? Mi voz sonó pequeña incluso para mí. ¿Lo escuchaste? La voz de mi madre fue más plana que la suya, ni enfadada, ni apenada, solo resignada. No es solo un bebé. Las Yel y Sara necesitan su espacio. Tú eres soltera, Corenza. Te acostumbrarás. Me giré hacia ella, desesperada por una explicación. En lugar de eso, vi aparecer a mi hermano, al otro extremo del pasillo, cargando pieza por pieza una cuna de madera hacia mi cuarto. Su esposa, Sara, le seguía, torpe y silenciosa, con mantas y monitores para bebés. Ninguno de los dos me miró. Mamá, ese es mi cuarto. Mi voz se quebró, de nuevo, no por debilidad esta vez, sino por incredulidad. Ella suspiró como si me estuviera regañando. Tienes 34, Corenza. Deja de ser dramática. Es solo un cuarto. Quería decir algo. Lo que fuera, pero las palabras se enredaron dentro de mí. Mis piernas se sentían más pesadas que el concreto. La puerta de mi cuarto se abrió desde adentro. Mi hermano, ahora dentro de mi infancia, mi refugio, y luego se cerró con llave nuevamente. Esa noche me acosté en el sofá, acurrucada abajo, la manta más delgada que teníamos. El sofá se hundía en lugares que no recordaba. Mi mandíbula dolía por el impacto de su mano. Miraba al techo, pero el sueño nunca llegó. Alrededor de las 3 a.m. escuché el llanto del bebé de las Yel desde mi antiguo cuarto. Mi cuarto. No lloré. Eso parecía algo que una versión más joven de mí habría hecho. Simplemente me quedé allí, respirando cuidadosamente, preguntándome cuándo exactamente me convertí en nada. La mañana no fue mucho diferente. El olor a café llegaba desde la cocina como si fuera cualquier otro domingo por la mañana. Pero, cuando me senté, mi madre estaba en el umbral sosteniendo su taza, mirándome. A partir del próximo mes, dijo con tono casual, tu alquiler se triplicará. Parpadeé, pensando que tal vez aún estaba medio dormida. ¿Qué? Ahora hay más personas usando la casa. Más agua, más electricidad, comida. Es lo justo. Dio un sorbo a su café. 3 veces tu tarifa actual, a partir de septiembre. Me senté más recta, el pánico subiendo por mi garganta. Pero ese es mi cuarto. No puedes cobrarme más mientras. Yo señalé impotente al sofá. Mi madre ni siquiera se inmutó. Ya no es tu cuarto. Me dejó sentada allí, atónita, mientras la luz de la mañana se deslizaba más sobre el suelo. No sé cuánto tiempo estuve allí después de que ella se fue. Creo que el tiempo dejó de tener sentido en ese momento. Miraba la puerta cerrada de mi antiguo cuarto, escuchando el llanto del bebé de mi hermano nuevamente, amortiguado detrás de las paredes. Finalmente, me acosté nuevamente en el sofá,
cubriéndome con la manta demasiado pequeña que teníamos. La bofetada de mi padre aún quemaba en mi piel. Pero eso no fue lo que dolió. Lo que dolió fue darme cuenta de lo fácil que había sido para ellos borrarme. Esa mañana se sintió más pesada que la bofetada. Crucé la cocina en silencio, consciente de cada paso. Mi madre estaba junto a la estufa, tarareando suavemente, como si nada en nuestro mundo hubiera cambiado. Esperé que dijera algo, que lo reconociera, que explicara algo. Pero todo lo que recibí fue una mirada hacia el refrigerador. «¿Hay café?», dijo. Como si no hubiera pasado toda mi primera noche en el sofá después de ser desalojada de mi propio cuarto. Serví una taza, las manos firmes. Aunque sentía todo lo contrario. Mi mejilla todavía palpitaba levemente de donde la mano de mi padre había aterrizado. Evité los espejos. Cuando pregunté sobre el nuevo alquiler, mi voz estaba firme. Me aseguré de eso. «El próximo mes, ¿verdad?», pregunté suavemente. «La nueva tarifa». Mi madre ni siquiera levantó la vista de los huevos que estaba revolviendo. «A partir de ahora». Mantuve su mirada todo el tiempo que me dejó. Luego caminó pasto hacia el pasillo trasero, dejando en el aire el olor a café y tocino como si fuera una mañana normal. Más tarde ese día, saqué el dinero extra de mis ahorros. El fondo de emergencia que me había prometido no tocar a menos que se me descompusiera el coche o perdiera el trabajo. Cuando le entregué a mi madre los billetes, doblados esa noche, su mano se cerró alrededor de ellos demasiado rápido. «Buena chica», susurró como si fuera una niña siendo recompensada por limpiar su cuarto. Casi me perdí lo que pasó después. Casi. Me di la vuelta, lista para escapar al sofá cuando escuché su voz detrás de mí. «Para tu hermano. Él necesita esto». Me volví lo suficiente para verlo. Estaba contando parte de mi dinero del alquiler, en pilas más pequeñas. Las y él estaba en la puerta. Su rostro inexpresivo. Ella le presionó una de las pilas en la mano. «Ayudando a la familia. Ayudando a la familia». Las palabras cayeron más fuertes que la bofetada de papá. No dije nada. No había nada que decir. Fui al sofá. Me acosté, los ojos abiertos en la oscuridad. Las palabras dando vueltas como lobos. Les estaba pagando para que se llevaran mi cuarto. Y ahora les estaba pagando para financiar a mi hermano. No lloré. Ni siquiera sentí rabia. No aún. Solo. Vacío. Como si todo lo que alguna vez fue sólido en mi vida se hubiera convertido en niebla. Los días se desdibujaron después de eso. El trabajo me ayudó a mantenerme cuerda. Al menos allí tenía mi escritorio, mi silla. Mi rutina. La gente decía buenos días y lo decía en serio. Nadie me veía como si no existiera. Pero todas las noches regresaba al sofá, al cobertor, a fingir que nada de esto estaba pasando hasta la fiesta. Me desperté el sábado por la mañana con voces en la casa, extraños. Confusa, me senté, limpiándome el sueño de la cara y vi globos atados a la escalera, en mi sala. Me quedé allí tratando de procesarlo. Personas que no conocía vagaban por el lugar donde había dormido, colgando serpentinas, poniendo platos de comida. Mi madre daba instrucciones alegres mientras los familiares de Sara desempacaban cajas de regalos. Me aparté justo a tiempo para evitar que me chocara una mujer que arrastraba un tanque de helio. «¿Qué es esto?», pregunté suavemente. Mi madre sonrió como si estuviera siendo difícil a propósito. «Fiesta de bienvenida al bebé», dijo para las y Sara. En la sala, ni siquiera parpadeó. ¿Dónde más íbamos a hacerla? Podría haber dicho en mi cuarto, pero las palabras se atoraron detrás de mis costillas. Toda la mañana llegaron los invitados. Vecinos, gente de la familia de Sara, gente que no me conocía, gente que me miraba y no veía nada. Una vez, al principio de la fiesta, una mujer se acercó mientras yo tomaba agua embotellada de la cocina. «Oh, ¿eres la niñera?», preguntó. Sonriendo amablemente, la miré durante un largo segundo. «No», dije suavemente, «soy la hermana». «Oh», rió, como si fuera un chiste que no había entendido. «Lo siento, es que te veías tan servicial». Asentí una vez y me alejé. Pasé la mayor parte de la fiesta escondida en la cocina, escuchando el sonido de la gente, celebrando a la perfecta familia de mi hermano. Cada aplauso se sentía como otro clavo. En algún momento me di cuenta de que la sala, mi dormitorio improvisado, no era más que un escenario. Mi manta estaba arrugada detrás de una mesa de regalos. Mi almohada había desaparecido. Después de que el último invitado se fue, me quedé para limpiar. Nadie me lo pidió. Nadie siquiera lo notó. Recogí los vasos vacíos, limpié las manchas de glaseado del borde del sofá en el que tendría que dormir de nuevo en una hora. Mientras doblaba la manta en la que había dormido, mamá pasó junto a mí, sin siquiera mirarme. «No olvides», dijo. Su voz plana como los huevos que hizo esa mañana. «El alquiler del próximo mes vence temprano». No respondí. Mi garganta no me lo permitió.
Terminé de doblar la manta. Luego me senté en el sofá. ¿El sofá? Me quedé allí hasta que la casa quedó en silencio. A la mañana siguiente, me moví por la casa como un fantasma. El sofá había dejado su patrón impreso en mi piel. Mi espalda dolía por otra noche pasada acurrucada bajo esa manta tan delgada. Traté de no escuchar los ruidos de la cocina. Pero el hábito me traicionó. Fue entonces cuando lo escuché. La voz de mi padre, baja pero firme. Al menos la Ciel tiene futuro. Ella debería estar agradecida de que le dejemos ayudar. Me quedé paralizada. La voz de mamá siguió, más suave, casi tierna. No pide mucho. Por eso es útil. Útil. Estuve allí, durante un largo momento, descalza sobre el frío del suelo, escuchando la manera en que hablaban de mí, como si fuera una herramienta rota. No una hija, ni siquiera familia, solo un recurso. Algo se quebró dentro de mí en ese momento, silencioso como vidrio astillado. Me alejé antes de que me vieran, moviéndome sin hacer ruido de vuelta al sofá, mi cama, mi rincón de la casa en la que crecí. Me senté y miré al vacío, el vacío extendiéndose dentro de mí como hielo. ¿Cuánto tiempo me habían visto así? ¿Siempre había sido así? Eran todos los sonrisas, los días festivos, los cumpleaños, nada más que cortesía escondiendo esta verdad. No lo sabía. Y eso fue lo que más dolió. Durante 2 días. Flote. En el trabajo, sonreí automáticamente, completé facturas, respondí correos electrónicos como si nada estuviera mal. Allí era más fácil. En esa oficina, seguía siendo una persona. Pero por la noche, regresaba al silencio, a caminar frente a la puerta de mi antiguo cuarto, que ya no me pertenecía. Al sofá. Y luego vino la llamada telefónica. Era tarde. La Ciel había dejado la puerta de su cuarto entreabierta, mientras mecía a su bebé. Pasé frente a ella planeando tomar un vaso de agua cuando escuché su voz. Sí, no. Es fácil. Se rió por teléfono. Mamá me da la mitad de su dinero de alquiler cada mes. Corenza es demasiado blanda para darse cuenta. Ella nunca se irá. Deje de respirar. Ella siempre ha sido así, continuó. No hace preguntas, solo paga lo que le dicen. Mamá lo llama ayudar a la familia. Yo lo llamo dinero gratis. Me eché atrás lentamente, callada. De vuelta al sofá, mi santuario y mi prisión. Sus palabras repetían en mi cabeza hasta que me sentí enferma. No pude dormir esa noche. Mis pensamientos no me dejaron. Al amanecer, hice algo que nunca pensé que haría. Revisé las facturas de la casa. Mamá siempre decía que no necesitaba preocuparme por los servicios o el mantenimiento. Ellos se encargaban de todo eso. Pero ahora lo sabía mejor. No fue difícil. Las facturas estaban en la cesta de correos junto a la puerta de la cocina. Nunca las había guardado con llave. ¿Por qué lo haría? ¿Quién cuestionaría la útil? Saqué las facturas más recientes de electricidad y agua. Se pagaron con cheque. No en efectivo. El mismo día que se vencía mi alquiler, pero los cheques no estaban firmados desde las cuentas de mis padres. Estaban firmados desde las mías. El dinero en efectivo que les entregaba cada mes, mamá lo convertía en cheques bajo mi nombre sin decírmelo, utilizando mis cuentas de ahorro, cheques vinculados. Probablemente desde cuando la ayudé a configurar el pago de facturas en línea años atrás. Estaba en la cocina sosteniendo el papel, mis manos temblando. Ya no se trataba solo de perder mi cuarto. Ya no se trataba solo de pagar 3 veces el alquiler. Ya no se trataba ni siquiera de la bofetada de papá. Era robo. Me habían robado legalmente. En silencio. Durante meses quise gritar. Pero, ¿de qué serviría eso? Nadie me escucharía. No aquí. Esa noche no dormí. Me acurruqué bajo la manta, mi cuerpo tenso, mi garganta irritada. Y por primera vez desde que era una niña. Las lágrimas resbalaron por mi rostro sin permiso. No existo para ellos, susurré. Nunca lo hice. Las palabras se sintieron definitivas, pero en lo profundo. Algo más frío se agitó, y luego mi padre apagó la luz a propósito. Cuando las luces se apagaron, no me moví. Me quedé allí en la oscuridad, mis manos aún descansando sobre las teclas del portátil, el suave resplandor de la pantalla, la única luz que quedaba. Pude escucharlo. Mi padre, sus pasos desvaneciéndose, mientras caminaba por el pasillo, sin decir una palabra. Sabía que estaba allí. Me había mirado directamente. Y aún así, apagó el interruptor como si fuera un mueble olvidado. No lo llamé, no supliqué. Simplemente me quedé mirando esa pantalla tenue, sintiéndome más pequeña de lo que jamás había sentido en mi vida. Después de un rato, la pantalla también se apagó. Para la mañana. Realmente no había dormido. Estiré las piernas lo mejor que pude en el estrecho sofá, escuchando movimiento desde la cocina. El olor a tostadas se filtró en la sala. Permanecí quieta. Tal vez. Pensé que, si permanecía lo suficientemente callada, olvidarían que estaba allí, pero no tuve tanta suerte. La voz de Sara llegó primero.
No estaba susurrando. Nunca lo hacía cuando quería que la escucharan. Vespe, es que es incómodo, ¿sabes? Tratando de acostar al bebé con ella, durmiendo allá afuera. Vespe, mi madre, respondió sin dudar. No te preocupes. Ella se quedará dormida eventualmente. Quedarse. Dormida. Apreté la manta más cerca de mis hombros, escuchando el ruido de los utensilios y el choque de las tazas. Me preguntaba si siquiera sabían que podía escucharlas o si les importaba. Podría haberme levantado, entrar y preguntar qué exactamente quería decir mamá con quedarse dormida. Pero después de anoche, después de estar congelada en la oscuridad, ¿cuál sería el punto? Me levanté cuando escuché que se iban a hacer diligencias, deslizándome en silencio hacia la cocina una vez que estuve sola. No era mucho, pero, al menos por un rato, podía moverme sin ser observada. Me serví café de la jarra medio vacía, mirando mi reflejo en la puerta del microondas. Me veía vacía, hueca. Llevé la taza de regreso al sofá y me senté sin realmente probar el café. El sofá se había convertido en una extraña especie de ancla, mi lugar, mi sentencia. En algún momento, recogí el desorden dejado por la prisa de la mañana. No pensaba en eso. Mis manos simplemente se movían. Vasos, platos, juguetes dejados en el piso, ropa medio doblada tirada sobre el brazo del sofá. Mi cuerpo funcionaba en piloto automático. Fue entonces cuando vi su teléfono. Mamá lo había dejado desbloqueado, con la cara hacia abajo, sobre la encimera de la cocina. Debía haber tenido prisa. No planeaba mirarlo, pero cuando vibró con un nuevo mensaje y se iluminó, mis ojos se dirigieron hacia él automáticamente. Y luego vi mi nombre. Lo levanté, mis manos temblando sin entender por qué. El mensaje era de mamá, enviado a las Yel. Déjala seguir pagando. Es demasiado miedosa para irse. Me quedé allí, en medio de la cocina, el teléfono frío en mi palma. Déjala seguir pagando. Es demasiado miedosa para irse. Estuve mirando ese mensaje lo que parecieron horas. El mensaje brillaba en la pantalla, brutal en su simplicidad. Ese era el plan. No ayudarme, no guiarme, ni siquiera castigarme, atraparme, usar mi silencio en mi contra. Mi miedo. Mi esperanza de que, si me quedaba callada el tiempo suficiente, ellos recordarían que era suya. Contaban con eso. Dejé el teléfono con cuidado, exactamente donde lo encontré, como si nada hubiera pasado. El resto del día pasó en una niebla. Doblé ropa que no era mía, limpié un piso que no estaba sucio, respondí correos de trabajo, sonreí cuando Sara pasó frente a mí, el bebé sobre su cadera. Como si nada dentro de mí hubiera cambiado. Y esa noche, cuando la casa finalmente quedó en silencio, me acosté en el sofá sin molestarme en encender las luces nuevamente. Miré cómo la oscuridad tragaba la habitación. No lloré, no hablé, ni siquiera cerré los ojos. Llegó la mañana, pero no se sintió diferente a la noche anterior. Me senté en el sofá, mi cama, mi rincón, y escuché cómo la casa se despertaba a mi alrededor. Los pasos de Vespe, el llanto del bebé, la voz de las Yel, casual, riendo sobre algo que no era gracioso. Nada de eso me involucraba. Al mediodía, la casa estaba zumbando. Hoy era la reunión familiar. El lado de Sara, principalmente una celebración del bebé o lo que quisieran llamarlo. Nadie preguntó si me importaba. Ni siquiera me lo dijeron hasta que me entregaron una lista de compras y me dijeron: vas a ayudar hoy, ¿verdad? No discutí. Ya no. Las horas pasaron como niebla. Cociné en silencio. Lavé los platos en silencio, moví las sillas plegables al jardín sin que me lo pidieran. La gente pasaba a mi lado como si fuera parte del papel tapiz. Las Yel se sentó afuera con Sara, llevando la voz cantante, bebiendo cervezas a la sombra. Mamá revoloteaba de un invitado a otro como la anfitriona. Perfecta. Yo me movía entre ellos, poniendo la comida en el buffet, sirviendo bebidas, limpiando los mostradores, rellenando las bandejas. Mi espacio, el sofá, la alfombra pequeña, la mesa donde mantenía mi portátil, estaba enterrado bajo platos de papel y servilletas arrugadas. La gente dejaba chaquetas sobre el brazo del sofá sin dudar. Mi lugar ya no existía. Les pertenecía a ellos. A mitad de la tarde, estaba rellenando vasos cuando ocurrió. Una mujer que no reconocí, tal vez una tía de Sara, me tocó ligeramente en el hombro. Oh, cariño, dijo amablemente. ¿Puedes traer más vino del garaje? Aquí se está. Acabando parpadeé. Lo siento, sonrió paciente. Eres la sirvienta, ¿verdad? Dijeron que ayudas por la casa. Me congelé. Sus palabras no me dolieron de inmediato. Me confundieron más que cualquier otra cosa. Sirvienta. Ella extendió su vaso vacío esperando. Vino del garaje. Miré a mi alrededor buscando a alguien, a cualquiera, para hablar, para corregirla. Vespa estaba al otro lado de la habitación mirando. Capté su mirada, le rogué en silencio: di algo, por favor. No lo hizo. Ni siquiera parpadeó. En cambio,
Dio una pequeña y educada inclinación de cabeza como si lo confirmara. Como si dijera, sí, esa es ella. Sentí como la sangre se me drenaba de la cara. No le respondí a la mujer. No pude. Simplemente me giré, caminé lentamente hacia la cocina y me quedé allí, detrás del fregadero, sujetando el borde con tanta fuerza que mis nudillos dolían. Estuve allí durante minutos. Tal vez horas. No estoy segura. Nadie vino a buscarme. Cuando la fiesta empezó a decaer, la casa parecía una zona de guerra. Mi sofá estaba enterrado bajo recuerdos de fiesta y platos. Alguien había derramado refresco sobre la alfombra en la que solía dormir. Las mantas de bebé estaban esparcidas sobre lo poco de mi rincón que aún había mantenido para mí. Recogí todo en silencio, como siempre lo hacía. Pero esa noche, cuando todos finalmente se fueron a la cama, encontré algo más. Mi pequeña caja con mis pertenencias, mis libros, mis cargadores, mi ropa doblada que había mantenido cerca del sofá. Alguien la había empujado más hacia debajo de la mesa de centro, fuera de la vista, fuera del camino. Me senté en el sofá ahora vacío, mirando la esquina donde antes estaban mis cosas. Ya no formaba parte de esta casa. Ya no era familia, ni siquiera era mobiliario. Era invisible. Esa noche no lloré. Me quedé en la oscuridad repitiendo la misma pregunta una y otra vez hasta que mi voz se quebró. ¿Qué hice tan mal para merecer esto? No hubo respuesta. En algún momento, mi mente intentó hacer soluciones. Irme. Buscar un apartamento. Empezar de nuevo. Pero cada vez que ese pensamiento surgía, moría antes de que pudiera echar raíces. ¿A dónde iría? ¿Cómo podría costearlo? ¿Y si tenían razón, que no valía nada, que tenía suerte de siquiera tener este rincón? El miedo me sujetaba más fuerte que cualquier pared. Así que me quedé allí hasta el amanecer en el silencio, escuchando solo mi respiración, y no me moví. A última hora de la tarde, la casa volvió a quedar en silencio. Los invitados se habían ido. El olor a comida recalentada aún flotaba en el aire, mezclado con la ligera acidez de las bebidas derramadas y toallitas para bebés. Me senté donde siempre, en la esquina del sofá, con las rodillas dobladas y los brazos alrededor de mí misma. Seguía repitiéndome que estaba entumecida. Pero eso no era cierto. Estaba esperando ¿qué? No lo sabía. Tal vez a que alguien me recordara. Tal vez a que alguien me notara. En lugar de eso, lo que vino fue algo completamente diferente. Revisé mi teléfono, desplazándome sin rumbo cuando abrí mi aplicación de banca. No es que tuviera mucho allí, pero suficiente para mantener mi alquiler pagado. Gasolina en el coche y provisiones en la despensa cuando nadie más lo recordaba. Miré el saldo. Luego miré de nuevo. Miles se habían ido. Parpadeé con fuerza, pensando que tal vez había leído mal la pantalla, pero allí estaba. Transferencia tras transferencia, cantidades pequeñas al principio, luego más grandes. Y todas ellas dirigidas a una cuenta que no reconocía. Desplacé hacia atrás los estados de cuenta. No había comenzado ayer. Ni siquiera había comenzado el mes pasado. Me habían estado drenando la cuenta durante casi un año. Seguí los números de ruta. Uno de ellos estaba vinculado a una cuenta bajo. El nombre de Vespe Holloway, mi madre. Durante varios minutos, no pude moverme. Mi cuerpo se sentía pesado. Mis manos estaban frías. No era solo el dinero, no era solo el robo. Era el hecho de que no lo había visto. Les había confiado tanto que no me molesté en mirar. Cuando finalmente me levanté, mis rodillas casi cedieron. La encontré en la cocina. Estaba enjuagando biberones. Mamá, ella no se giró. Forcé las palabras más allá del nudo en mi garganta. Necesito preguntarte algo sobre mi cuenta bancaria. Finalmente, me miró. Sin sorpresa, sin culpa. Vi las transferencias. Sé que fueron a ti. Su respuesta llegó tranquila. Demasiado tranquila. Somos familia, Corenza. Tu dinero es dinero de la familia. Sacudí la cabeza lentamente. Sin entender. ¿Qué? Continuó, enjuagando los biberones. Tu hermano necesitaba ayuda. Su familia necesita ayuda. ¿Y tú? Estás estable. ¿No tienes hijos que alimentar? No podía respirar. ¿Entonces lo tomaste? No habrías dicho que no. La miré fijamente, sintiendo cómo los bordes de mi mente se quebraban. El alquiler se triplicó y aún sigue sacando dinero de mi cuenta sin preguntar. No actúes como si estuvieras pasando hambre, dijo de repente, con un tono más agudo. Siempre has tenido lo que necesitas. Escuché pasos detrás de mí. Orville. Su voz era más afilada, desagradecida después de todo lo que te hemos dado. Y ahora lloras por dinero. Estoy pidiendo ayuda, susurré. Estás pidiendo un pase gratis, replicó. Sigue pagando. Corenza. Se llama ser parte de la familia. Y luego ambos se fueron, así de simple. Me quedé allí en la cocina durante mucho tiempo después de que la puerta se cerró. No recuerdo cómo terminé de vuelta en el sofá.
Solo sé que el sol ya se había puesto y estaba allí en la oscuridad mirando nada, escuchando nada, respirando lo más silenciosamente posible para que nadie regresara. En algún lugar, una voz en mi cabeza susurró, corre. Pero era una voz pequeña y estaba demasiado cansada para escucharla. Volví a abrir mi teléfono. Busqué anuncios de apartamentos como lo había hecho antes. Incluso hice clic en algunos. Esta vez, pero cada anuncio se sentía como una montaña. Depósitos, costos de mudanza. La idea de empacar mis cosas, lo poco que me quedaba. Me parecía imposible, no era lo suficientemente fuerte. Me convencí de que no era lo suficientemente fuerte. En su lugar, conté cada sacrificio que había hecho, cada cumpleaños que había dejado de celebrar por trabajar horas extras, cada favor familiar que había hecho sin cuestionarlo. Me dije a mí misma. Tal vez así es como funciona la vida. Tal vez ese era mi papel. Tal vez el silencio era más seguro, más fácil. Dejé el teléfono, me acurruqué más bajo la vieja manta, y en la oscuridad susurré la frase que más dolió. Tal vez quedarse callada es más fácil. Y por primera vez. Lo creí. La luz de la mañana se coló a través de las persianas, medio cerradas, mientras me quedaba acurrucada en el sofá, el mismo lugar donde el sueño me había evadido durante semanas. Pensé que nada más podría sorprenderme. Estaba equivocada. Un golpe cayó al suelo, cerca de mis pies, el correo empujado bajo la puerta. Dejé que estuviera allí por un rato. Pero finalmente lo recogí, entre las facturas y anuncios habituales. Un sobre sencillo llamó mi atención. Mi nombre estaba impreso cuidadosamente en el frente, proveniente del arrendador. Mi pulso se ralentizó mientras lo abría. Luego, al leerlo, se detuvo por completo. Era un aviso de enmienda al contrato de arrendamiento. El contrato, mi contrato, ya no estaba a mi nombre, me habían eliminado. Con efecto inmediato. El apartamento ahora estaba registrado solo bajo el nombre de Laswell Holloway. Mi padre estaba listado como confirmante. Ni siquiera se mencionaba mi nombre. Durante un largo rato, solo estuve allí con la carta en la mano, mirando al vacío. Luego, algo dentro de mí se quebró. No toqué la puerta. No pregunté. Caminé directo hacia mi padre. Estaba en el garaje, revisando cajas como si nada hubiera pasado. Papá, no miro hacia arriba. Tengo esto. Le extendí la carta, mi voz plana. ¿Por qué no estoy en el contrato de arrendamiento? Siguió trabajando. ¿Por qué no estás pagando la hipoteca? Estoy pagando el alquiler. A mí. Me acerqué. Ayudé a comprar este lugar. Necesitabas un confirmante. ¿Recuerdas? Mi nombre estaba en ese contrato de arrendamiento. Finalmente, levantó la vista, los ojos fríos. Técnicamente. Ahora solo estás quedándote aquí. Las palabras golpearon más fuerte que cualquier bofetada. Laswell está pagando la hipoteca. Él merece seguridad. No podía respirar. Soy tu hija. Eres un adulto, me replicó. No es mi trabajo mantenerte. Y así. Volvió a desempacar las herramientas como si la conversación nunca hubiera sucedido. No lloré, aún no. Me giré, salí y encontré a mi madre doblando la ropa en el comedor. No preguntó por qué me veía tan pálida. No preguntó nada. Mamá, dije suavemente. Levantando la carta. ¿Por qué me sacaste del contrato de arrendamiento? Me miró como si fuera lenta. Es más estable de esta manera, querida. ¿Estable? Las familias cambian. Me quedé allí durante un largo rato, esperando algo que no llegaba. Una disculpa, una razón. Una señal de que importaba. Pero ella solo sonrió levemente y siguió doblando la ropa de bebé. Después de eso, me dejé llevar. No recuerdo cómo me senté, pero me encontré de nuevo en el sofá. Las horas pasaron. La gente se movía a mi alrededor. Las voces iban y venían. Los platos chocaban en el fregadero. Nada de eso me tocaba. Ya no era parte de eso. Ni siquiera estaba en los papeles. Legalmente, emocionalmente, ya no era su hija. No era más que una invitada a la que estaban esperando desalojar. Alrededor de la medianoche, escuché pasos suaves. No eran los de mi padre, ni los de mi madre. Miré hacia arriba. Abuela. Estaba allí en silencio. Las líneas en su rostro más profundas de lo que recordaba. Sin decir palabra, se sentó a mi lado, y en mi mano me presionó algo pequeño y doblado. Miré hacia abajo. Una fotocopia del contrato de arrendamiento original. Mi nombre claro como el día, firmado en la línea punteada. Yo era la que había confirmado, la que lo había asegurado. La que hizo posible su vida aquí. La abuela no habló durante un rato, luego, suavemente, tan suavemente que apenas la escuché. Dejó de creer en sus mentiras. Se levantó y se fue. Miré el papel durante mucho tiempo. Mi nombre quemado en mis ojos como una cicatriz. Esa noche, sentada sola, me di cuenta de algo más afilado que la ira. Nunca fui su hija, no de la manera que importaba para ellos.
Yo era un recurso, una firma, una fuente de dinero. Y ahora que drenaron todo lo que pudieron, ya no les servía. Algo vacío y frío se instaló en mi pecho, y por primera vez en meses, tal vez años, me moví. Saqué la maleta gastada que había mantenido oculta en el armario del pasillo. Empaqué en silencio. Ya no más preguntas, ya no más esperar. Ya no más esperar. Doblé la fotocopia del contrato y la metí en mi billetera. Luego seguí empacando. Lo que ellos planeaban, lo que pensaban, no iban a verme desvanecerme. No más. Tenía la mano sobre el pomo de la puerta principal. Mi maleta estaba empacada, mi bolso colgado sobre mi hombro, mi corazón latiendo firme. Pero en silencio. Esto no era una pelea. No estaba huyendo. Me iba. Entonces pasó. La puerta se abrió de golpe. Se cerró violentamente, tan fuerte que el sonido me quebró los huesos. Retrocedí, golpeando la pared detrás de mí. Mi padre estaba allí, imponente, bloqueando la puerta como un guardia. Su rostro era de piedra. ¿Crees que solo vas a salir caminando? Su voz no se elevó. No lo necesitaba. Era la voz que recordaba de la infancia, la que no hacía preguntas, la que daba órdenes. Vas a avergonzar a esta familia oyendo. Te quedas. Nosotros decidimos. Cuando te vas. Lo miré por lo que pareció una eternidad y luego dejé de mirar. Agarré el mango de mi maleta y giré. Ni una palabra, ni una mirada, solo paso tras paso hacia la puerta lateral, la que está junto al lavadero. Lo escuché gritar detrás de mí. Su voz rompiendo como estática. No escuché las palabras. Seguí caminando. La puerta crujió al abrirse. El aire de la noche golpeó mi piel como libertad. Salí. Escuché la puerta cerrarse de golpe detrás de mí. No miré atrás. No fue valiente. No fue rabia. No era nada. Ya había terminado. El motel en el que me registré estaba a unos pocos kilómetros. Uno de esos lugares junto a la carretera cerca de Garland. Pagué en efectivo. La mujer detrás del mostrador apenas me miró. Habitación 12. Las paredes estaban amarillentas. La alfombra olía a polvo, pero el seguro de la puerta se cerró con firmeza atrás de mí. Me senté en el borde de la cama, todavía sujetando mi maleta como si pudiera necesitar correr nuevamente. Luego, lentamente la desabroché y no había mucho dentro. Algunas ropas, mi cepillo de dientes, unos papeles y la vieja colcha, la que mi abuela me dio cuando era niña. La noche que me gradué de la universidad, hecha a mano con pequeños cuadrados azules y verdes, lo único en esa casa que realmente había sentido como mío. La saqué, me envolví con ella y por primera vez en meses dormí. A la mañana siguiente, desperté con la luz del sol filtrándose a través de las cortinas, manchadas, y recordé no todo, solo una cosa, el contrato de arrendamiento. Alcé mi bolso, saqué la copia doblada que me había dado mi abuela, mi nombre, mi firma. No tenía idea de qué venía después, pero sabía por dónde empezar. Encontré el número del arrendador. Mis dedos temblando, desplazándome por mi teléfono, y marqué. Esperaba escuchar su buzón de voz, pero contestó. Este es el Sinjet Pites. Mi nombre es Corenza Holloway, dije. Mi voz se quebró. La aclaré. Necesito hablar sobre el contrato de arrendamiento. En 10 minutos, le envié el documento escaneado, el acuerdo original de cofirmante, mi acuerdo. Mi firma. Su respuesta fue rápida. No estaba al tanto de esto. Eso cambia las cosas. Eso fue todo lo que dijo. Para el mediodía, ya había presentado los papeles, una notificación formal de desalojo contra la Ciel Holloway y cualquiera que viviera con él, con efecto inmediato. Se sintió clínico, frío. Los formularios no importaban quién era yo, solo que tenía un derecho legal. No lloré al presentarlos. No sentí nada. Una semana después. No estuve allí cuando sucedió, pero escuché sobre ello. Los vecinos me enviaron fotos, la notificación de desalojo pegada a la puerta principal en letras rojas brillantes. Las Yel y Sara estaban afuera. Atónitos. Sara lloraba. Mi padre discutía con el oficial. Mi madre se quedó atrás, con los brazos cruzados. Sin decir nada. Los estaban desalojando de la casa que yo había salvado para ellos. No miré. Ya me había ido. En un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad cerca de Richardson. Un dormitorio, sin decoraciones aún. Solo silencio. Esa noche me acosté en la cama, bajo la colcha de mi abuela. Mi teléfono se iluminó. Llamadas de papá, llamadas. De mamá, incluso de la Ciel. No respondí. Dejé que la pantalla se desvaneciera a negro. Y por primera vez en años. Sentí algo extraño. Paz. 6 meses. Eso es lo que ha pasado. Desperté esta mañana en silencio. No el silencio frío de esa vieja casa, sino uno más suave. Mi apartamento no es mucho, solo un dormitorio, una pequeña cocina, un sofá que aún cruje cuando me siento. Pero es mío.
cada centímetro de él. La luz del sol se filtra a través de las cortinas pálidas que colgué el mes pasado, suavizando las líneas duras de las paredes. No hay cuna en la esquina. No hay voces filtrándose a través de puertas que nunca se cerraban completamente. Solo paz. Dejé caer las piernas del borde de la cama. Toqué el piso de madera con mis pies descalzos. Es extraño lo que empiezas a notar cuando ya no estás esperando constantemente que alguien te quite algo más. Café. Ese es mi primer ritual ahora. Nadie diciéndome que es un desperdicio de dinero. Nadie comentando que el olor es demasiado fuerte. Estuve de pie en el mostrador de la cocina, bebiendo lentamente, viendo cómo subía el vapor. Por un momento, me quedé allí respirando. Luego cometí el error de coger mi teléfono. La cuenta de notificaciones parpadeó como una advertencia. 63 llamadas perdidas, más de 200 mensajes no leídos. Mamá, papá. Las Yel, todos los mismos nombres. Los desplacé, sin abrir ninguno. Luego hice lo que debería haber hecho meses atrás, los borré todos. Dejé el teléfono nuevamente sobre el mostrador como si me hubiera quemado. Tal vez en algunos aspectos. Sí lo hizo. El golpe en mi puerta esa tarde no fue una sorpresa. Sabía que ella vendría. Mi abuela entró sin decir mucho. Nunca fue de muchas palabras. Traje el almuerzo, dijo, levantando ligeramente la bolsa de papel. Nos sentamos juntas en el pequeño balcón. 2 sándwiches, papas fritas y un par de tés fríos de la tienda de la esquina. El sol tocaba su cabello plateado justo, haciéndolo brillar como algo precioso. Comimos en su mayoría en silencio hasta que habló. ¿Los extrañas? La pregunta no fue aguda ni cruel, solo honesta. Miré hacia el frente, más allá de la barandilla, observando el tráfico que zumbaba a lo lejos en la carretera. No, dije finalmente. Mi voz me sorprendió por lo segura que sonó. Extraño a quienes creí que eran. Mi abuela sintió una vez. Ella entendió. Después de que se fue, recogí los envoltorios del almuerzo. Doblé las servilletas y limpié la mesa. Cosas pequeñas, tareas pequeñas, pero ahora se sentían como elecciones, no como expectativas. Me volví a sentar en el sofá, dejando que el silencio me envolviera, y luego hice algo que no había hecho en semanas. Saqué la carpeta del cajón inferior de mi mesita de noche. Dentro estaban los documentos de desalojo, firmados, sellados, estampados. No los guardaba por rencor. Ya no se trataba de venganza. Eran prueba. No para ellos, para mí. Necesitaba recordar que no me había inventado nada, que no había exagerado, que todo lo que hicieron, cada palabra, cada bofetada, cada silencio, era real y lo sobreviví. Más tarde esa noche, mientras el cielo se oscurecía en suaves tonos morados, desplegué la colcha de mi abuela, la misma que tomé esa noche que me fui. La extendí sobre mi cama, alisando las esquinas como ella solía hacerlo cuando era niña. Y mientras me deslizaba bajo su peso familiar, susurré suavemente en la noche, sé quién soy. Ya no necesitaba que ellos me lo dijeran. Por primera vez en años, tal vez nunca, no estaba esperando que nadie más me diera permiso para existir. Cerré los ojos. A veces la familia no es quien te crió, es quien te deja dormir en paz. Y esa noche, envuelta en puntadas de azul y verde, lo hice. Dormí.